Muy buenas. Hoy vamos a hacer el tema la escuela salmantina. Pero antes de eso, hay unas preguntas que ustedes me van a resolver. Estas de acá, esta y esta, una hasta las 6. Estas preguntas que van a resolver lo van a hacer con plumón. O en todo caso pueden escribir las preguntas y mandar con las respuestas al Classroom o con su correo de Classroom o si desean al WhatsApp, pero me tienen que mandar, es hasta la otra semana, se cierra hasta las 11:59 del próximo miércoles, se va a cerrar tanto esto y tanto también de el formulario. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hoy vamos a hacer el tema. Y ojo, este documento va a estar en el Classroom, como ha sido en el anterior bimestre, ¿no? No se preocupen de eso. Hoy vamos a hacer la escuela salmantina. Entonces, nos dice, durante el renacimiento de la Edad de Oro española, nos encontramos con la escuela salmantina que presenta las siguientes características. Nos dice, concisión, precisión en el lenguaje, llaneza en la expresión, realismo en el pensamiento, preferencia por las estrofas breves, como la lira, la naturalidad y la sencillez. Cultivo de ambas rimas, la asonante y la consonante. Trata temas morales, religiosos y filosóficos. Recuerden que todavía está en la era donde está de los reyes y todavía está en auge la teología. Las creencias religiosas están en auge, por eso todavía se escribe sobre esto, ¿no? Sobre la religión. Y justamente esta escuela sanmaltina nace de acá, de esta universidad de Salamanca, es la universidad en España. Un primer representante tenemos a Fray Luis de León, el Horacio español, hace referencia a Horacio de Grecia, pues, ¿no? 1527 y 1591. Luis de León nació en Belmonte, provincia de Cuenca, España, de familia rica e influyente. Su padre ejerció como abogado y más tarde como juez. Dos tíos suyos fueron catedráticos de Derecho Canónico, el uno, y abogado en el Corte Real el otro. Cuando dice derecho canónico, está haciendo referencia de los derechos que tiene la iglesia. La iglesia tiene durante su trayectoria hasta ahora, siguen teniendo ese derecho canónico para defender tanto a los curas, derecho tributario canónico, o sea, tiene bastantes sus leyes también ellos, ¿ya? Hacia 1541 o 1542, Luis ingresa a la orden de los agustinos, doctorándose más tarde en teología. Teología es el estudio o tratado de los temas de Dios, ¿ya? Sobre todo es filosofía. En 1561 compite por una cátedra vacante de teología en Salamanca, ganando el puesto al desplegar su enorme talento. En marzo de 1572 fue detenido por la Inquisición. ¿Quiénes eran la Inquisición o la Santa Inquisición? Eran los que atacaban, juzgaban a los herejes, a los que iban contra la religión o tenían ideas opuestas a la religión, ¿ya? Ellos son la Santa Inquisición. Y encarcelado en los calabozos que en Valladolid tenía el Santo Oficio. Siguen teniendo, bueno, están cerrados, ¿no? Debajo es más, debajo de la Catedral Sixtina, es decir, en Roma, el Vaticano, en en el país Vaticano, en la ciudad de Vaticano, también hay esas mazmorras, claro que están cerradas, pues, ¿no? Los cargos que había contra él tenían que ver con su predilección por la Biblia hebreica, en lugar de la Vulgata y la traducción al castellano que había realizado del libro del Cantar de los Cantares. La Iglesia Católica no apoyaba que la Biblia sea traducida, porque según para ellos
era el mandado de Dios y no se podía traducir en otras lenguas que para ellos eran vulgares. Dentro de esas, justamente era nuestra lengua, la donde ha nacido el latín, del latín vulgar. Pero alguien también, aparte de él, hay otro personaje, Martín Lutero, que en Francia, que hace el protestantismo y empieza a divulgar, a hacer traducir en alemán, pues, ¿no? La Biblia. Por eso hay mucho ataque en eso. En una época en que España se vive una auténtica caza de brujas ante las temidas desviaciones de los protestantes y otros grupos heréticos. Cuando dice heréticos son los que no comparten ideas con la iglesia. Algunas ya no es todo, ¿ya? Es fácil que un personaje con los antecedentes y características de Fray Luis sea punto de mira del terrible tribunal de la Inquisición. ¿Por qué terrible? Se le dice, esta es la estatua de Fray Luis de León. ¿Por qué terrible? En realidad mataba a la gente, o sea, no era salvación. O, o si te salvabas de la hoguera, entonces eras una bruja, un brujo. Y si morías en la hoguera, hoguera es quemarlos, pues, ¿no? Quemarlos. Si vivías, entonces has redimido tu pecado. Te irás al cielo. Igual iban a morir, pues, ¿no? Durante 5 años, Fray Luis permanece aislado en la celda de la Inquisición sin saber quién le acusa y, durante algún tiempo, de qué se le acusa. No obstante, será en la cárcel donde escribirá algunos de sus mejores y más famosos poemas, como aquel que comienza de la siguiente manera. Acá tenemos. Aquí la envidia y la mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso, con solo Dios se compasa y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Donde dice acueste, así se escribía. Perdón, aqueste, así se escribía, ¿ya? Es el que con este. Es castellano antiguo, pues chicos, por eso. Ya, entonces acá tenemos la vida del campo, idea de Fray Luis de León. Sin embargo, en 1576 sale libre del proceso más vigor y energía moral que antes. Si bien su salud queda quebrantada, famosa se ha hecho la frase de su vuelta a la cátedra de Salamanca con aquel, como decíamos ayer, que indica su triunfo interior contra sus enemigos. Esa frase cada vez que entraba a hacer sus clases, la repetía, como decíamos ayer. Como dices, seguía esa fortaleza, ¿no? Tras obtener la cátedra de Sagrada Escritura en 1580 y ser elegido provincial de su orden en Castilla, muere en Madrigal de las Altas Torres. Es una región en España. Muy bien. La obra de Fray Luis de León, Cantar de Cantares, una traducción del libro de la Biblia que se aparta de la interpretación propia de la época, diálogo entre Cristo y la Iglesia, o entre el alma y Dios, y basándose en el texto hebreo lo analiza como un diálogo de amor humano. En un principio mantuvo esta traducción en secreto, pero uno de sus estudiantes la difundió. La perfecta casada, dirigida a su sobrina María Varela Osorio con motivo de su boda, inspirado en el libro de los Proverbios, capítulo 31. Ofrece una reflexión sobre las virtudes que han de adornar a la mujer casada. Esta obra fue considerada el manual de perfección para la mujer cristiana. La exposición del libro de Job, traducción al castellano del texto hebreo. Su preocupación por captar todos los matices del original le llevó a ofrecer la traducción literal, un comentario en prosa y una paráfrasis en verso. El libro intenta relacionar la experiencia de Job con la suya propia, a su paso por la cárcel de la Inquisición. Los nombres de Cristo. El propósito del libro es la divulgación de la nueva exégesis bíblica. Cuando dice exégesis se refiere, o en todo caso son eruditos
o estudiosos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, ¿ya? Para ello utiliza la ficción literaria del diálogo. Tres monjes agustinos, Marcelo, Sabino y Juliano, participan en una conversación sobre los nombres de la Sagrada Escritura da a Cristo y su significado. La obra presenta la fusión de la exégesis bíblica clásica, el neoplatonismo. El neoplatonismo es una filosofía, bueno, acá dice neoplatonismo renacentista. El neoplatonismo es una filosofía, una forma de pensar. Viene de Platón, un filósofo griego. Platón fue su idea, él plantea o decía que nosotros somos una sombra de nuestras ideas. Es decir, cuando vamos a morir, nuestras ideas no van a morir, entonces las ideas son perfectas, no mueren. Por eso tiene relación con el cristianismo o el catolicismo. ¿Y por qué renacentista? Porque traen, como estamos hablando de Platón, de hace ya, a ver, Platón más o menos existió en el siglo 7 antes de Cristo, o sea, 700 años antes de Cristo, más o menos. En cuenta la diferencia, y acá estamos hablando de 1550 más o menos. O sea, bastantes años, ya más de 2000 años habían pasado. Es una forma de traer, eso es el renacimiento, pues, ¿ya? Referencia a la literatura clásica, Horacio y Virgilio. Horacio fue griego y Virgilio romano. Y la tradición de los santos padres. La tradición, cuando se hace referencia a los santos padres, se hace referencia a los filósofos del catolicismo, entre ellos San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Y justamente San Agustín de Hipona tiene el nombre de nuestra Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que algún día ustedes van a estudiar ahí. Sigamos. ¿Y qué es el Beatus Eli? Beatus Eli es un tópico muy frecuente en la literatura española del Renacimiento que exalta la vida sencilla del campo, ajena a la ciudad y las ambiciones del mundo. En latín significa dicho aquel. ¿Aquel qué? Dicho aquel qué. Que en las primeras palabras de un famoso poema de Horacio que invita a disfrutar la vida sencilla. La obra de Horacio tuvo una marcada influencia en la poesía española del siglo XVI y XVII. Por ende, en la obra de Fray Luis de León se hace sobre todo evidente en la famosa oda a la vida retirada. Es decir, la vida retirada tiene que ver bastante con el Beatus Eli, dichoso aquel que, es decir, dichoso aquel que está, por ejemplo, en el campo. Muy bien, yo leeré una parte, ya la voy a leer, ¿no? ¿Ya? A la vida retirada, fragmento. Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbie el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado. Del sabio moro, en jaspe sustentado. Ya dijimos que es moro, moro es un árabe. Recuerden que los moros estuvieron 800 años, invadieron o ocuparon Ibérica, la isla de la península ibérica, o sea, España y Portugal. 800 años. Recién en 1492 donde es lo que se expulsan. Obviamente estamos hablando de 1550 más o menos, pero todavía está ese rezago, todavía hay ese eh, ver a los moros o a los árabes. Algunos han quedado ahí, algunos es más han agarrado la costumbre, las costumbres cristianas, porque los musulmanes tenían, o bueno, los actuales también tienen una religión diferente también. Justamente se le llamábamos árabes a los que eran árabes, pero tenían o agarraron las costumbres cristianas, ¿ya? Muy bien. Y un poquito más voy a leer, ¿ya? Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso, roto casi el navío, a vuestro
almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso, un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero, no quiero ver el ceño vanamente severo, de quien la sangre ensalza o el dinero. Acá dice, no quiere ver el ceño, o sea, alguien que está a reñir contra él. Recuerden que a la Santa Inquisición la habían llevado a la cárcel, estaba en las mazmorras, no más que cárcel, eran mazmorras. No, de entrar a la luz y todo un barullo. Entonces, o sea, no quiere ver eso, vanamente severo, ¿no? No le interesaba eso. Tal vez él decía por el dinero, ¿qué habrá pasado, no? Despiértenme las aves en su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está atenido. Muy bien. Y como vemos, esta parte perfecta casada. Fragmento. Voy a leer también esto, ¿ya? Mucho se engaña las que piensan que mientras ella duermen y se descuidan, cuidará y velará la criada, que no le toca, que al fin lo mira todo como ajeno, porque si el amo duerme, porque despertara el criado, y si la señora, que es y ha de ser el ejemplo de y la maestra de su familia, de quien ha de aprender cada una de sus criadas lo que conviene a su oficio. Se olvida de todo por la misma razón y con mayor razón los demás se verán olvidadizos y dados al sueño. Ha de entender, es decir, se refiere a la casada, que su mamá es su cuerpo y que su casa es su cuerpo y que ella es el alma del. Así se escribía, del, ¿ya? En vez de decir de él, del. Igual que aqueste, recuerden que estamos hablando de 1500, todavía el castellano se está estableciendo todavía. Obviamente que ya estaba también fundada la Real Academia Española. Fue todavía un siglo antes, en 1400, más o menos 1450, por esos, un poquito más todavía. Y que como los miembros que se mueven, si no son movidos del alma, así sus criadas, si no las menea ella y las levanta y mueve a sus obras, no se sabrán menear. Muy bien. Está diciendo cómo debe ser una ama de casa, ¿no? Muy bien, como ya les había dicho esto, ustedes lo van a hacer, me pueden mandar en escrito en mensaje de texto, a mi correo, al correo, de su correo, pues, el correo de Classroom, a mi correo, con el tema, el grado, igual va a salir el grado, pero igual, tema, grado, nombre, el nombre tiene su nombre, va a salir, pero igual, nombre y curso, ¿listo? De igual forma esto, leen y ya hacen la resolución de estas preguntas. Y ya saben, este formulario ya va a estar para que ustedes lo rellenen nada más, ¿ya? Muy bien, chao, chao, cuídense.